Hola, hoy día vamos a plantear geometrías en el Canvas y vamos a dibujar y dar color y darle algunas características a todos los dibujos que queramos hacer y para poder verlos adecuadamente. Vamos a ejecutar esto para que veamos que todo está funcionando bien. Voy a poner acá un ancho un poco más grande de 600 píxeles. Ya, vamos a comenzar con cambiando el color del canvas. Vamos a dejarlo un poquito más claro. Vamos a dejarlo en 240. Ahí está un poquito más claro. Y vamos a establecer primero, o vamos a dibujar primero un simple punto. Ese punto se establece con una función que se llama point y que recibe como argumentos dos parámetros, que son la componente x y la componente y del lugar donde queremos que se dibuje un punto. Cuando dibujemos este punto no se va a ver demasiado porque va a ser un punto que ocupa un solo píxel en la pantalla. Así que, por ejemplo, si ponemos acá 10.10, eso sería poner un punto en esta zona y probablemente apenas se va a notar. Pero tratemos de verlo, a ver si ejecutamos ahí. Sí, ahí hay un punto, no sé si se nota. Por ahí creo que se aprecia un pequeño punto. Si queremos poner otro punto, ponemos simplemente point 20,10 y con eso vamos a ver un punto al costado. Entonces ahora se ven dos puntos. Esta es la geometría más sencilla. Si queremos hacer que se vea un punto más grande, de un grosor mayor, podemos hacerlo, pero eso lo vamos a hacer cuando revisemos todas las geometrías que me interesa revisar hoy día. La siguiente geometría que vamos a revisar es la línea. Una línea recta se define con una función en P5 llamada line que recibe cuatro parámetros, dos para el punto inicial de la línea y dos para el punto final de la línea. O sea, componente x1 y 1, componente x2 y 2. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a establecer, por ejemplo, en el punto 100,100 el punto inicial de la línea y el punto final de la línea puede ser en el punto 150,300. Así que si ejecutamos esto, se va a ver una línea desde el punto 100,100, o sea, 100 píxeles hacia la derecha y 100 píxeles hacia abajo. Y el segundo punto, el punto final, dice 150 píxeles hacia la derecha y 300 píxeles hacia abajo. Así que esta es la forma de establecer una línea recta en el Canvas. Si queremos hacer una aplicación interactiva, algo muy sencillo de todas maneras, vamos a poner acá mouse X y acá mouse Y. De esta forma, cuando ejecutemos el programa, al dibujar la línea se va a dibujar desde el punto 100.100 hasta el punto donde esté ubicado el mouse. Ejecutamos acá y la línea se mueve de acuerdo a cómo nosotros movamos el mouse. Así que está funcionando bien. La siguiente función que vamos a revisar es un rectángulo. La función rectángulo se utiliza con una función llamada rect. Recuerden que todas estas funciones de geometrías son exclusivas de P5, por lo tanto hay que ocuparlas con minúsculas todas en la forma en la que P5 me lo exige. El rectángulo también recibe cuatro parámetros por lo menos. Los primeros dos parámetros dan cuenta de dónde se va a comenzar a dibujar el rectángulo y el tercer parámetro es el ancho y el cuarto parámetro es el alto del rectángulo. Por ejemplo, si yo acá pongo 100,100, el rectángulo se va a comenzar a dibujar desde este punto. Va a tener un ancho que yo lo puedo determinar de 200 píxeles y un alto, por ejemplo, de 50 píxeles. Así que si dibujo esto, si ejecuto este programa, el rectángulo se dibuja desde el mismo punto 100.100 que teníamos recién, 100 en el eje X, 100 en el eje Y, 200 píxeles de ancho y 50 píxeles de alto. Si yo quiero que sea un rectángulo más alto, simplemente aumento el valor asociado al alto del rectángulo. Y ahí está mostrándose ese rectángulo. Hagámoslo un poco más pequeño, volvamos al inicio, pongamos acá 50 píxeles
Ahí está el rectángulo. Y acá voy a poner de nuevo mouse X para el eje X y voy a poner mouse Y para el eje Y. Eso quiere decir que ahora el rectángulo se va a dibujar desde el punto donde está el mouse y con 200 píxeles de ancho y 50 píxeles de alto. Fíjense que utilizar de esta forma esta función rect me dibuja el rectángulo con respecto a estas componentes, componente X y componente Y. Si yo acá pongo, por ejemplo, 100 y 200, eso quiere decir que el rectángulo va a estar fijo, 100 píxeles hacia abajo. La esquina superior izquierda del rectángulo está en realidad otorgada por estas coordenadas, 100 píxeles hacia la derecha y 200 píxeles hacia abajo. Existe una opción para la función rect que me permite dibujar el rectángulo con respecto a su centro. O sea, por ejemplo, pongamos el rectángulo justo en la mitad del canvas, o sea, width medios y acá height medios. Vamos a correr esto un poquito. Ahí. Si ejecutamos, la esquina superior izquierda del rectángulo está justo en la mitad del canvas. Existe una opción, como decía, para que este punto se coincida con el centro del rectángulo. Y esa opción es la siguiente. Rect Mode. Necesita un argumento y el argumento es center. O sea, este punto que yo estoy dando acá en la función rect, en realidad ahora, por esta opción que puse acá arriba, va a ser el centro del rectángulo. O sea, cuando yo ejecute este programa, el rectángulo se va a dibujar y va a quedar un poco corrido hacia la izquierda. Si ejecuto, el rectángulo está completamente centrado con respecto al centro del canvas. Así que esta opción, Rect Mode Center, es opcional, pero se recomienda utilizar cuando yo quiero centrar un rectángulo con respecto a algún punto, ¿no? De todas maneras, el rectángulo también puede recibir algunos parámetros más. Por ejemplo, acá si yo pongo 10, 10, 10, 10 y ejecuto, si se dan cuenta, las esquinas se redondean con un círculo, digamos, hipotético, digamos, de radio dado por cada una de estas cantidades. Por ejemplo, si yo acá pongo 10, 0, 0 y 0, la única esquina que se redondea es la esquina superior izquierda. Si yo redondeo la segunda, voy a poner un número distinto para que se note más, se redondea la primera esquina, la superior izquierda, con un círculo de radio 10 píxeles. La segunda esquina, o sea, la esquina superior derecha, se redondea con un radio de 20 píxeles. Voy acá a poner 10. La tercera esquina se redondea con un círculo de este radio. Y para terminar, pongamos acá 5 píxeles, un radio menor. Y se va a ver una curvatura menor en esa última esquina. O sea, estos 4 parámetros también son opcionales y permiten entregar una curvatura a cada una de las esquinas si es que yo lo prefiero. Si yo no quiero ninguna curvatura en la esquina del rectángulo, simplemente lo pongo de esta forma. ¿Qué otra geometría se puede hacer? En realidad se pueden dibujar todas las geometrías que uno quiera. Por ejemplo, puedo dibujar un círculo y eso se hace con la función circle. Esta opción ya la revisamos anteriormente para hacer algunos ejemplos, pero ahora la revisamos con alguna pequeña diferencia para que sea algo distinto. Ya saben que acá los primeros 2 parámetros del círculo son la componente X y la componente Y del centro del círculo. Pongamos 200,100. Y el tercer parámetro corresponde al diámetro del círculo. Voy a poner un círculo de 40 píxeles en este caso. Y si ejecuto, aquí se muestra. O sea, el centro del círculo está a 200 píxeles del lado izquierdo del canvas. El centro del círculo se encuentra a 100 píxeles bajo la parte superior del canvas. Y el diámetro de este círculo es 40. Si yo quiero hacer esto más grande, simplemente aumento el tercer parámetro. Fíjense que este diámetro también lo puedo controlar con el movimiento del mouse. Por ejemplo, acá si yo pongo mouse X, el diámetro del círculo va a crecer de acuerdo a cómo yo mueva el mouse en el eje X en este caso.
Ahí se ve un punto, eso básicamente estoy dibujando un círculo de diámetro igual a 0. En la medida que yo mueva el mouse hacia la derecha, el círculo se comienza a agrandar. Así que así como yo puedo cambiar la posición de cada una de las geometrías, también yo puedo cambiar algunas de las características de esa geometría. En este caso puedo cambiar el diámetro del círculo moviendo el mouse. Para un rectángulo podría haber cambiado el ancho y el alto del rectángulo moviendo el mouse también. La siguiente geometría que vamos a revisar es la función elipse. La función elipse se escribe así, con dos L's, y recibe 4 parámetros. Los primeros parámetros van a ser la posición de donde quiero dibujar el centro de la elipse. El tercer parámetro sería como el ancho de la elipse, 200 por ejemplo, y el cuarto parámetro sería el alto de la elipse. Voy a poner acá 100. O sea, ahora, así como están puestas estas opciones acá, esta elipse se va a dibujar justo en el centro del canvas con un ancho de 200 y con un alto de 100. Si yo dibujo, ahí aparece la elipse. Fíjense que si estos dos parámetros finales son iguales, 200 y 200 por ejemplo, se dibuja un círculo. O sea, tengo dos formas de dibujar un círculo. Con la función circle para dibujar círculos o con la función elipse poniendo estos dos últimos parámetros iguales. De hecho, si yo en esta función elipse, en vez de poner estos dos últimos parámetros, pongo uno solo y ejecuto, me toma ese último valor como el alto y el ancho de la elipse, o sea, me dibuja un círculo. Si yo acá pongo 100, me va a dibujar un círculo más pequeño. Pongamos, no sé, 400, ahí hay un círculo más grande, y si quiero que sea esto realmente una elipse, puedo poner acá un número menor. Y ahí se dibuja una elipse un poco achatada, digamos, pero está bien, porque tiene 400 píxeles de ancho y 50 píxeles de alto. Esto está dibujado con respecto al centro de la elipse, ¿ya? Para que se note esto un poco más, pongamos acá mouse X. No quería hacer eso. Pongamos acá el mouse Y. Y eso quiere decir, pongamos una elipse un poquito más pequeña, de 200 píxeles de ancho. Si yo ejecuto eso, ahora el centro de la elipse coincide con la posición del mouse dependiendo de cómo yo mueva el mouse, ¿no? ¿Qué otra opción, qué otra geometría tengo para dibujar? La geometría que puedo dibujar acá, o esta nueva función, o esta nueva geometría que yo puedo describir, es un triángulo. Fíjense que si yo escribo triángulo, estoy terminando de escribir la función triángulo, me da en realidad los parámetros que necesito. Necesito 6 parámetros. ¿Por qué 6? Porque un triángulo tiene 3 vértices, por lo tanto necesito dar la posición de cada uno de los vértices. O sea, son 3 vértices, cada vértice necesita 2 parámetros, por lo tanto necesito 6 parámetros en total, desde la posición 100,100, por ejemplo, hasta la posición 100,200, y hasta la posición 300, exageremos esto un poquito más, 500,200. Así que si yo ejecuto este programa, se va a dibujar un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. De nuevo, para ver que esto está funcionando y hacer una aplicación un poco más interactiva, yo podría establecer uno de esos puntos, uno de esos vértices del triángulo, como la posición del mouse. Así que ejecutamos acá y uno de los vértices se mueve con respecto al mouse y los otros dos vértices están fijos. Esta sería la opción entonces para dibujar triángulos. Faltan dos geometrías más que me gustaría revisar. La siguiente es lo que se llama una curva Bézier. A ver, dibujemos lo siguiente. La curva Bézier es una forma de dibujar líneas, pero líneas que sean curvas. Esta función Bézier requiere de 8 parámetros. Vamos a poner acá un comentario para que se note un poquito más. Bézier. Vamos a poner así, x1 y 1. Eso va a ser el punto inicial de la curva Bézier.
Y el punto final va a ser x2, y 2. Eso es como los parámetros para dibujar una línea recta. Pero esta curva de Bézier necesita en realidad 4 parámetros más. Esos parámetros van a ir entre el punto inicial y el punto final. Vamos a llamar x1c de control. Y lo mismo para el control del punto 2. Así que acá vamos a repetir eso. Vamos a poner acá un 2. Vamos a poner acá otro 2. ¿Ya? Esto es, como no tengo definida ninguna de estas variables, esto lo voy a comentar para que se vea cómo funciona esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un punto inicial. Vamos a considerar el punto inicial 100, 100. Voy a considerar el punto final, podría ser 400, 300. Si yo ejecuto esto, no pasa nada. Me genera un error porque me faltan argumentos. Así que vamos a dar estos valores que son los que están faltando acá. Para el punto 1, que es el punto 100, 100, voy a dar el punto, por ejemplo, 300, 100. Y para el punto 2, vamos a dar el punto 100, 300. Cuando yo ejecute este programa, ahora sí se va a ver una curva. Ejecutemos acá y ahí aparece la curva. Así que esta es la forma de dibujar una curva Bézier. Quizás, ¿qué sentido tienen estos parámetros, estos 4 parámetros extra que pusimos acá? Eso lo vamos a hacer dibujando líneas que van a representar guías. Entonces yo, a la vez como yo dibujo esta curva Bézier, puedo dibujar una línea recta, como ya lo hicimos recién. Así que vamos a dibujar 2 líneas. Una asociada al primer punto. Ahí está. Y otra línea asociada al segundo punto. Así que voy a copiar los parámetros acá. Simplemente los copio, los pego acá. Y voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces, fíjense que se dibuja la curva Bézier y estoy dibujando unas líneas que me sirven como guías para visualizar cómo funciona esto. Eso quiere decir que imagínense que ustedes dibujan una línea recta y que de alguna forma toman la curva y la deforman un poquito. ¿Ya? Esa deformación se genera con estos puntos que están acá. Por ejemplo, este punto que está aquí es el punto 100, 100, pero este punto de esta recta es el punto 300, 100. O sea, yo estoy deformando esta curva con este punto de control. Y exactamente lo mismo pasa con el segundo punto. Este punto que está acá abajo de esta recta es el punto 100, 300. O sea, cada uno de los extremos de esta línea la estoy deformando con otros puntos. Para que se note un poquito más, acá voy a poner la posición X del mouse y acá voy a poner la posición Y del mouse. Como cambié esto acá, voy a copiarlo acá. Eso quiere decir que voy a poder mover esta línea recta y por lo tanto esta curva llamada Bézier también se va a deformar. Voy a ejecutar y fíjense que la curva se altera de acuerdo a cómo cambian el tercer y cuarto parámetro de esta función, ¿no? Si se fijan también por defecto esto se pinta de color blanco. Ya vamos a ver cómo sacar ese blanco o cómo poner un color distinto. Así que cuando dibujamos una curva Bézier, en realidad estamos considerando el punto inicial, el punto final de la curva y a la vez 2 puntos que me sirven para alterar la curvatura de esta curva. Fíjense que el programa es funcional y todo, pero acá me quedó desalineado estos comentarios. Por lo tanto, existe una opción acá, en la opción editar, que se llama ordenar código. Si yo presiono ordenar código, el código que está escrito se me ordena. P5 o este editor me genera algunos espacios. Acá me ordena un poquito y el código se ve más ordenado, ¿no? Esto no afecta el desarrollo del programa, pero si a algunas personas les interesa pueden mantener ordenado su código. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ejecutar de nuevo y ahí está, ¿no? La siguiente geometría que vamos a revisar
en realidad, todas las geometrías que hemos revisado hasta acá son geometrías preestablecidas, básicamente. Una línea recta es una línea, simplemente un rectángulo, es una geometría definida, un círculo, un triángulo. Hasta esta misma curva Bézier está definida. Uno puede cambiar algunos parámetros, pero es una curva que está definida matemáticamente. Uno puede dibujar también geometrías que no existan. Y eso se hace de la siguiente forma. Este es un poquito más complejo, pero tampoco es tan difícil. Imagínense que queremos hacer una geometría que tenga muchos vértices. 4, 5, 6, todos los que quieran. Entonces podemos acá dibujar eso. Para comenzar a dibujar una geometría distinta a las revisadas, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que escribir las opciones Begin Shape y, para terminar, la opción End Shape. Y acá, entre esta línea 8 y esta línea 10, acá vamos a escribir los vértices de todos los puntos de la geometría. Y eso se hace con una función que se llama vertex, de vértices. Y acá damos los parámetros. ¿Cuántos parámetros? 2 por cada vértice. Por ejemplo, acá yo pongo 100,100. Voy a poner un segundo parámetro. Vertex, no sé, 200,300. Si yo ejecuto esto, me dibuja una línea recta tal cual a como lo había definido antes. O sea, si quiero hacer una geometría de una línea recta, esta no es la mejor forma de hacerlo. Mejor hacerlo con una línea, con la función line. Así que esto en realidad va a tener más sentido cuando yo quiero hacer geometrías mayores a 4 lados o que tengan más de 4 vértices. Así que acá pongamos varios vértices más, un poco aleatorio, no voy a pensar mucho qué resultado va a salir acá. Así que acá pongamos, no sé, 50,500. No, ese va a salir fuera del canvas, así que pongamos 300. Y acá pongamos vertex 550,300. Entonces aquí tengo una geometría un poco extraña, pero bueno, está el punto 100,100, después se va al punto 200,300 que está acá, después se va al punto 300,100, después se va al punto 50,300 y finalmente se va al punto 550,300. Así que esto me permite dibujar geometría, ya lo ven, un poco extraña, pero puedo hacer geometrías distintas a las revisadas anteriormente. Fíjense que acá, vamos a correr esto un poco, fíjense que acá, desde el punto final hasta el punto inicial, no hay una línea. Esta opción de dibujar geometrías con el begin shape hasta el end shape me permite poner un parámetro al end shape que sería close. Eso quiere decir que la geometría que estoy dibujando va a ser una geometría cerrada, con todos sus lados definidos. Así que si yo ejecuto esto, por sí solo me dibuja una línea final desde el vértice final hasta el vértice inicial que yo definí en esta lista de vértices. Así que dibujar geometrías distintas se puede hacer, y esto quiere decir que puedo dibujar ahora cualquier geometría. Puedo hacer dibujos de cualquier tipo, con líneas rectas, con círculos, con curvas. Esta forma de dibujar geometrías con begin shape y end shape y con las funciones vertex en cada vértice va a tomar más sentido cuando dibujemos otro tipo de curvas. Por ejemplo, si quiero dibujar una parábola, por ejemplo, o si quiero dibujar una función sinusoidal o alguna función distinta, va a tener mejor sentido esta opción de dibujar figuras. ¿Cómo dar características distintas a cada figura? Aquí casi todas las geometrías que dibujamos tenían el grosor de la línea todas iguales a un píxel. El color eran todas blancas para figuras que tengan algún relleno. El color de la línea, el grosor de la línea y el color de relleno siempre fue igual. ¿Cómo puedo poner un color distinto a cada geometría? Vamos a dibujar algunas cosas. Partamos por una línea.
Vamos a dibujar una línea desde el punto 100,100 hasta el punto 300,300. Ahí sí. Y voy a ejecutar. ¿Cómo puedo hacer que esta línea tenga un grosor distinto? Eso se hace con la siguiente opción, que es Stroke White, y que recibe como parámetro un solo valor, y ese parámetro, el grosor en píxeles. Por ejemplo, acá si yo pongo 4, la línea que se va a dibujar ahora va a tener 4 píxeles de ancho. Se ve más grande. Exageremos un poquito esto. Pongamos acá 20 píxeles. Y ahí se ve una línea recta todavía, pero con un grosor bastante más amplio. Así que poner stroke white 1 es lo mismo que no definir un grosor para la línea, ¿no? Así que dejémosla en un grosor más o menos, ya, dejémosla en 3. Ahí hay 3 píxeles de ancho para esa línea. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un color distinto para esta línea? Eso se hace con la función stroke. La función stroke me da color a una línea. ¿Cómo funciona esto de los colores? De igual forma a cómo se definen los colores para el background. O sea, con un parámetro para escala de grises y con 3 parámetros para un formato RGB. Ocupemos el formato RGB, pongamos acá una línea de color rojo, o sea, 255 para el primer parámetro, 0 para el segundo y 0 para el tercero. Si yo ejecuto acá, me dibuja una línea de color rojo. Fíjense que estas características de grosor de línea y color de línea están puestas antes de dibujar la línea, ¿ya? Y es necesario hacerlo siempre de esa manera. Dibujemos otra línea. Por ejemplo, dibujamos una línea desde el punto 200,200 hasta el punto 400,100. A ver, veamos cómo queda esa línea. Hagámosla un poquito distinta. Esta, a ver, 300. No, 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 no. Quiero, pongámoslo así. Ahí está. Entonces, fíjense que este grosor de línea, como estas dos líneas que están acá en el código están después de este grosor de línea, entonces estas dos líneas van a tener el mismo grosor. Lo mismo pasa con el color. Esta función está antes de las dos líneas, por lo tanto ambas líneas van a tener el mismo color. Si yo quiero que dos líneas dibujadas en el canvas tengan distinto grosor y color, entonces tendría que asignar un grosor y un color para cada una de las líneas. Pongamos acá un grosor más amplio para que se note, 10, y acá un color distinto, por ejemplo un color azul. Dejemos esto en 0 y entonces la primera línea va a tener un grosor de 3 y un color rojo, y la segunda línea va a tener un grosor de 10 y un color azul. Si ejecutamos, ahí se aprecia. Así que esta es una forma de dar características distintas a cada una de las geometrías que yo ponga en este código. Dibujemos también un rectángulo. Dibujemos un rectángulo en la posición 300,10, 100,50. O sea, esto va a ser un rectángulo en la parte superior del canvas. Si yo ejecuto, ahí está. Ah, y estoy ocupando la opción Rect Mode. O sea, está dibujado con respecto al centro. Voy a borrar esta opción, o mejor la voy a comentar. Voy a comentar esa línea. Vamos a bajar eso. Vamos a ejecutar de nuevo. Y ahí aparece un rectángulo en la posición 300 píxeles hacia la derecha, 10 píxeles hacia abajo, con un grosor de 100 píxeles y un alto de 50 píxeles. Fíjense que las características de la línea de este rectángulo son las mismas que de la última línea dibujada. Voy a copiar voy a sacarlo acá y lo voy a dibujar después. Entonces, en este caso está dibujado la línea roja después. Entonces, este rectángulo que está acá adquiere las características últimas que están definidas acá, ¿no? Si yo quisiera que este rectángulo quede azul, entonces yo podría mover este rectángulo, sacarlo de acá y moverlo a esta parte de código. Así que
Ahora, el rectángulo, la línea del rectángulo tiene un grosor de 10 y tiene un color dado por esta función stroke. Lo mismo que la línea, que tiene un grosor de 10 y un color azul. Ya, pero ¿qué pasaría si yo al rectángulo quiero darle un color distinto? Porque hasta ahora es blanco y no ha cambiado su color. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo podría hacer lo siguiente, como cortar el rectángulo de ahí. Voy a pegar el rectángulo acá abajo. Voy a ejecutar. El rectángulo va a ser rojo. Pero si yo quiero que este rectángulo tenga un grosor distinto, entonces pongo stroke white, un grosor de 2, por ejemplo. Voy a también definir un color distinto para la línea. Definamos un color verde. Y si yo quiero llenar el rectángulo de un color definido, entonces pongo la función fill. La función fill, como es una opción que también funciona dándole color a las cosas, funciona de la misma forma a como yo le doy color a las líneas o como yo le doy color al background. Así que si quiero dibujar un rectángulo amarillo, por ejemplo, eso es así. Para el R le doy 255, para el G o para el canal verde le doy 255 y 0 para el canal azul. Eso quiere decir que este rectángulo que estoy dibujando va a tener una línea de grosor 2 píxeles, un color de línea verde y un llenado de color amarillo. Si ejecutamos acá, ahí aparece lo que estaba esperando. Para probar un punto, vamos a correr el rectángulo más abajo. Pongamos acá 200. Si yo ejecuto esto, queda el rectángulo sobre la línea azul. ¿Cómo puedo hacer para que en algún caso yo quisiera poner la línea azul sobre el rectángulo? Si yo quiero que una geometría quede sobre otra, entonces tengo que dibujar esa otra geometría en el código, tengo que escribir su código después de la geometría que quiero sobreponer. Por ejemplo, si la línea azul, que era esta, quiero que quede sobre el rectángulo, entonces saco esto de acá y pego esto después del rectángulo. Así que se dibuja esta línea roja primero, esta que está acá, se dibuja el rectángulo con sus características de color y grosor de línea y después dibujo la línea azul. De esta forma, la línea azul, como está escrita después del rectángulo, va a quedar sobre el rectángulo. Si ejecutamos aquí, queda de esa manera y funciona como yo lo estaba esperando. Simplifiquemos un poquito esto. Ya, vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a ocupar esta opción. Vamos a poner acá rectángulo. Vamos a poner un rectángulo en la mitad del canvas con un cierto tamaño. Voy a ejecutar. Y ahí hay un rectángulo centrado con respecto al canvas. Voy a darle un color distinto. Fill, pongamos un color verde. Voy a ejecutar acá y ahí está. Voy a dibujar otro rectángulo con la opción Rect. Y voy a dibujarlo por acá arriba, o sea, la opción 100,200. Y con un ancho de... No tan alto, pongamos acá 50. No, está bien, 100,100 con un ancho de 80 y con un alto de 40. Así que acá está otro rectángulo. De nuevo, este color de llenado está haciendo verde ambos rectángulos. El punto central del rectángulo, de este rectángulo más pequeño, coincide con este punto 100,100. ¿Qué pasa si yo quisiera no alinear este segundo rectángulo con respecto a su centro? O sea, quiero que este Rect Mode Center, esta opción, funcione solo para este rectángulo, pero no para este segundo. Y aquí existe lo siguiente. Si yo quiero que características distintas de colores o de estas opciones como Rect Mode
sean diferentes para cada una de las geometrías, entonces vamos a escribir lo siguiente: push y pop. Siempre que aparezca un push, tiene que ir un pop. Si yo quiero entonces que este rectángulo, este que está en esta línea de código, esté centrado con respecto a su centro y sea verde, y quiero que el otro rectángulo no esté centrado con respecto a su centro y que no sea verde, entonces estas opciones push y pop tengo que ocuparla de forma separada para cada uno de los rectángulos. Entonces acá vamos a escribir push y pop también. O sea, este push y este pop agrupan a esta geometría, al primer rectángulo, al que está centrado en el canvas. Y este push y este pop agrupan otro rectángulo que no quiero que tenga las características indicadas acá arriba. Por lo tanto, ahora si yo ejecuto este programa, un rectángulo va a ser verde y el otro rectángulo va a ser blanco, como es por defecto. A la vez, el punto superior izquierdo del rectángulo ahora está indicado con estos parámetros 100 y 100. En este rectángulo verde, el centro del rectángulo coincide con la mitad del canvas. Así que siempre que yo quiera dar características distintas a distintas geometrías, se recomienda utilizar estas funciones push y pop. Si yo quiero dibujar otra geometría que también sea verde, entonces yo puedo dibujar una geometría acá, no sé, circle, por ejemplo, va a ser ya, 200,200, no, 50 de 50. Eso va a ser un círculo por la parte, a ver, dibujemos dónde queda, ahí está. Así que todo lo que yo dibuje dentro de este push y este pop va a ser o va a tener las mismas características que yo indiqué acá, ¿no? Si yo quiero geometrías distintas, con colores distintos, con características distintas, tengo que agruparlos dentro de otro push y pop. Por ejemplo, esta acá puedo darle un color rosado, digamos, por ejemplo. Y entonces, dos geometrías, las que están acá, son verdes, porque aquí está indicado en la línea 9. Y esta otra geometría, que es un rectángulo, tiene un color distinto porque esta función fill, que me permite dar color a las geometrías, está dentro de un push y pop distinto al que está acá arriba. Entonces, volviendo al inicio, si yo quiero dibujar un punto en una cierta posición, pongamos acá 200,200. Vamos a ordenar este código, ahí está. Voy a ejecutar, por ahí hay un punto muy pequeño. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un punto más grande? Entonces, la misma opción que me permite hacer una línea más gruesa, entonces la ocupo para dar o para hacer un punto de mayor tamaño. Voy a poner acá 10. De esa forma, si ejecuto acá, se dibuja un punto que es más notorio ahora. Si yo quiero dar un color distinto a este punto, utilizo la función stroke. O sea, básicamente un punto es una línea puntual, ¿no? Stroke, ¿qué color? Pongamos un color rojo para que se note. Otra geometría sería un arco de circunferencia, ¿no? Vamos hagamos lo siguiente, ocupemos la función push y pop. Voy a dibujar un círculo con respecto al centro del canvas de un radio de 100 píxeles, no, de un diámetro de 100 píxeles. Pongamos un poquito más grande, 200 píxeles. Ejecuto. Ahí está. El centro del círculo corresponde con el centro del canvas, ¿no? Voy a dibujar acá otra geometría dentro de opciones distintas con push y pop. Y esta geometría va a ser un arco de circunferencia. Pongamos acá arc, que es la función que permite dibujar arcos de circunferencias. Esto requiere varios parámetros. Primero, el centro estimado de este arco. Es donde está el centro de curvatura de este arco. Así que voy a repetir y poner los mismos valores que puse para el centro del círculo. Esto que está acá. Lo siguiente que voy a hacer son dos parámetros más que tienen que ver con el alto y ancho de este arco.
Voy a poner acá 200,200. Y faltan dos parámetros. Esos dos parámetros son ángulos. O sea, desde qué ángulo hasta qué ángulo quiero dibujar este arco de circunferencia. Si el centro está acá, más o menos, el eje X, acuérdense que apunta hacia la derecha. O sea, este punto o el eje X, que es una línea horizontal, va a corresponder al ángulo 0. Y aquí el ángulo crece en sentido horario. O sea, aquí hay 0 grados, por ejemplo. Acá abajo van a estar los 90 grados. Acá 180 grados. Acá arriba 270 grados. Y acá de vuelta 0 grados o 360 grados, ¿no? El problema es que por defecto P5 funciona en radianes, ¿no? Así que si yo acá pongo 0, por ejemplo, 90 grados, esperando dibujar un cuarto de círculo, P5 me lo va a considerar como 0 radianes y 90 radianes. ¿Cuántos grados son 90 radianes? No sé, se puede calcular, digamos, pero prefiero controlarlo de una manera distinta. Pero sabemos que 90 grados en radianes son pi medios, ¿no? El número pi, 3,14, 15, 9, etc., se utiliza con dos letras mayúsculas, PI, ¿no? Así que cuando uno escribe pi en P5, nos estamos refiriendo al número pi. Si yo acá divido en 2, entonces voy a tener pi medio, o sea que en grados serían 90 grados. Voy a ejecutar acá y no se ve ningún arco. Eso es porque hay un arco dibujado que está sobre este círculo. Así que vamos a darle un grosor distinto a este arco para que se note. Y eso ya saben que lo podemos hacer así, stroke white. Y demos un ancho más amplio. Pongamos 10. Así que ahí hay un arco de circunferencia. Desde el ángulo 0 hasta el ángulo 90 grados, que en radianes son pi medios. Si quiero hacer un arco un poco más extenso, hasta acá tendría que poner hasta pi. Y ahí está, ¿sí? Ahora, para no escribir pi dividido en 2, P5 reconoce también la opción half pi para la mitad de pi. Eso quiere decir que ahora voy a volver a dibujar un cuarto de circunferencia. Ahí está, ¿no? Este círculo, si yo lo comento, no se va a dibujar, solo se va a dibujar el arco de circunferencia que estoy dibujando. Volvamos a poner el círculo. Voy a ejecutar. Tengo la opción de que este círculo que está de fondo en este caso, quitarle el color y quitarle el color de la línea. Eso se hace con dos opciones. Para quitar el color de relleno, utilizo la opción No Fill sin argumentos. Y si quiero quitar la línea, pongo No Stroke. Ahora, si estoy dibujando un círculo sin color de relleno y sin color de línea, eso es lo mismo que no dibujar ningún círculo, digamos, ¿no? Así que usar estas dos opciones en conjunto no tiene mucho sentido. Pero quizás ocupar una sí. Así que en realidad la función arc me permite dibujar arcos de circunferencias y del grosor y el color que yo desee, ¿no? Hagamos lo siguiente, pongamos acá una elipse que tenga igual alto que ancho, o sea, un círculo de nuevo. O sea, al ejecutar esto, esto no va a cambiar, es lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo acá le doy un ancho más grande, digamos, 400? Entonces ahí se dibuja una elipse, pero este arco de circunferencia sigue siendo el arco de circunferencia de un círculo, porque este parámetro y este parámetro sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa si yo repito estos parámetros que di para la elipse acá en el arco? Voy a poner acá 400. Entonces este arco me va a dibujar un arco no de circunferencia, sino que el arco de una elipse, digámoslo así. Si ejecuto, entonces puedo dibujar un arco que representaría un segmento de la línea que bordea una elipse de las dimensiones que yo quiera. Así que los arcos que estoy dibujando con esta opción no son necesariamente arcos de circunferencia, también pueden ser arcos o segmentos
en elipses, ¿no? Si estos dos parámetros son distintos, entonces el arco va a ser el arco de una elipse. Probemos otra cosa. Si yo quiero, por ejemplo, dibujar un arco en otra posición, por ejemplo, yo quiero empezar a dibujar un arco desde el pi, o sea, desde esta posición hasta half pi. Veamos qué sucede ahí. Claro, dibujo desde acá y half pi está acá abajo, ¿sí? Si yo quiero dibujar, por ejemplo, un arco de circunferencia o de elipse para la parte superior, simplemente elijo eso. Acá está el ángulo pi, acá está el ángulo cero. No estoy muy cómodo trabajando en radianes. Acuérdense que estos dos parámetros están en radianes y quiero hacerlo en grados. Existe la opción de trabajar en grados y para eso existe una función que se llama Angle Mode y que acá tengo que poner en mayúsculas la unidad que yo deseo utilizar. Así que si yo pongo degrees, eso significa ángulos en grados. Así que voy a volver al inicio, voy a poner 0 y 90 ahora. ¿Por qué? Porque esta opción Angle Mode me permite trabajar en grados ahora. Ejecuto, entonces va desde el ángulo 0 hasta el ángulo 90 grados. Si yo pongo acá 180, va a ser desde 0 grados y el ángulo acá es 180 grados. Si yo quiero ir de 180 grados a 270, eso quiere decir que voy a ver un arco desde acá hasta la parte superior de la elipse, más o menos. Y ahí está, ¿no? Si yo no quiero dibujar la elipse, simplemente la borro. Si yo quiero dibujar solo la línea de este arco, entonces pongo arriba no fill. Y de esa forma dibujo solo una línea. Si quiero cambiar el grosor, cambio el grosor. Bueno, estas son las opciones de geometrías que se pueden hacer. Esta es la forma de pintar, de hacer dibujos. No hicimos nada muy artístico hoy día, pero la imaginación cuenta para ustedes. Así que hagan cosas bonitas. Bueno, eso sería por este video. Nos vemos en la siguiente clase.